hablar de un tema muy diferente, pero también apasionante, como es el libro de mi querida Ariana Viñó. Lo primero que quiero hacer es, bueno, pues agradecer a Meta la invitación, agradecer a Andy que haya contado conmigo para este evento del que ya tuvimos una previa en Zaragoza. Eh, yo he participado en un par de presentaciones en Meta, pero fue en el contexto de la pandemia y bueno, pues no he tenido la suerte nunca de poder estar ahí. Es una pena, lo siento mucho. Me gustaría estar ahí presencialmente, pero bueno, me ha sido imposible por eso, porque tenía clase esta tarde. Bueno, creo que estamos ante una propuesta a la que nos hace Arián, pues tremendamente interesante. El libro que nos propone Ariana Viñó, que es un libro que concita muchas virtudes, ¿no? Y una de ellas es la claridad. Es un libro claro, es un libro atractivo y es un libro que aporta. Es un libro que aporta tanto desde una perspectiva analítica como desde una perspectiva política, cosa que desde mi punto de vista pues resulta fundamental, ¿no? Me parece que es un libro muy, muy claro, es un libro muy claro en la medida en que el libro está dividido en tres partes. ¿A cuál más interesante? Diría yo. Son tres partes muy diferentes que tienen sentido en sí mismas, pero que al juntarse pues adquieren una mayor potencia, ¿no? El ensamblaje de esas tres partes pues creo que produce un resultado, produce un texto pues realmente interesante, ¿no? Una primera parte en la que Ariane Aviñó pues, hace un recorrido por la historia de la pobreza. Creo que, que presenta una temática pues, que presenta desde la literatura también, y desde de los estudios clásicos pues de Marx, ¿no? En el que nos presenta el tema de la pobreza y su vínculo con el capitalismo, un vínculo pues, que había intentado hacerse pasar desapercibido por los teóricos previos a Marx, y, sin embargo, pues la presentación que hace Arián, pues creo que nos acerca a un momento del capital, el del 19, de unos perfiles pues tremendamente crueles, en el que la vida y el concepto de vida, no lo digo aquí de manera casual, sino que, como veréis en mi breve intervención, pues tiene sentido, en el que la vida de la inmensa mayoría de la población pues resultaba eh, realmente comprometida, ¿no? Comprometida en el sentido de lo difícil que resultaba el sobrevivir, como incluso se encarga de señalar el fundador del Ejército de Salvación, como podemos ver en el texto, como señala Ariana Aviñó en el texto. Esa primera parte, yo creo que es una primera parte, incluso yo diría que bonita, bonita desde una perspectiva, por las referencias literarias que podemos encontrar, por las referencias a las workhouses, que era una temática que yo desconocía, no ahora, sino que desconocía hasta que leí la tesis de Arián, que precisamente, pues, en parte tiene que ver con este libro y en la que ya se hacía referencia a esta cuestión, ¿no? Entonces, una primera parte dedicada a la cuestión de la pobreza, una segunda parte también pues muy sugerente, en la que analiza eh, el vínculo, el análisis que hace Marx de la cuestión de la máquina, ¿no? En un momento en el que las máquinas empiezan a desempeñar un papel fundamental en la producción, pues todos y todas sabemos que Marx dedica algunas páginas
muy interesantes a la cuestión, ya sea en los Grundrisse, ya sea en ese capítulo sexto inédito del Capital, ya sea en el propio Capital. Hay reflexiones de Marx sobre las máquinas que, que yo creo que aportan mucho desde una perspectiva política, y la propia Ariane pues señala cómo, especialmente en Italia, en los años 70 del siglo XX, pues esos textos fueron la base fundamental para reflexiones políticas muy potentes, de las que luego surgieron pues las teorizaciones pues, de autores como Negri, como Virno, o de un autor al que Ariane hace mucha referencia, que es Bifo, ¿no? Eh, yo sí que señalaría que, aunque Ariane plantea como que hay una diferente consideración de la cuestión de las máquinas en los Grundrisse y en el capítulo sexto del Capital, y es cierto lo que ella dice, como que hay un planteamiento más optimista en los Grundrisse, en la medida en que eh, pareciera que Marx plantea que es posible una reapropiación de las máquinas por parte del proletariado, para conseguir unas condiciones vitales y un desarrollo político ajustado a sus intereses, mientras que en el capítulo sexto del Capital, pues quizá con el tema de la subsunción real se apareciera una reflexión más pesimista, ¿eh? Yo creo que en conjunto la reflexión de Marx sobre la cuestión de las máquinas, y quizá esto lo podríamos discutir posteriormente, iría más en la primera dirección, ¿no? La posibilidad de una reapropiación de las máquinas para la producción de otra forma, para la producción de otra forma de vida, ¿no? Y en realidad esta yo creo que es una de las cuestiones fundamentales que tú planteas en el texto, ¿no? Es posible esa reapropiación de las máquinas en esta sociedad hipertecnologizada que vivimos, y en el que la tecnología marca cada uno de nuestros gestos, cada uno de nuestros pasos. Esa tecnología tiene una marca ideológica insoslayable, o podemos entender que es posible la reversión y la utilización de la tecnología para proyectos de liberación, que en parte esa sería la tercera parte de tu texto, ¿no? En la tercera parte de tu texto, precisamente donde, donde haces mayor hincapié es en esta cuestión, ¿no? Eh, y creo que lo haces con un planteamiento que tú misma calificas de pesimista, ¿no? Atravesado de un cierto pesimismo, ¿no? Creo que quizá en ocasiones haces excesivo vínculo entre la máquina y la producción, la máquina y el trabajo, ¿no? En una línea muy, muy marxiana, por otro lado, ¿no? Y sin embargo, yo creo que se trata más de ver cómo las máquinas, más que nuestras formas de trabajo, lo que han modificado es por completo nuestras formas de vida, ¿no? Y aquí aparece el concepto al que hacía referencia al principio, y que me parece tremendamente importante, porque para mí el concepto de vida es el concepto central de todo materialismo, ¿no? Eh, Realmente, mm, la tecnología contemporánea lo que está haciendo es vampirizar nuestras vidas, ¿no? Vampiriza por completo nuestras vidas, marca nuestras vidas, hasta el punto de que yo entiendo que la contradicción fundamental de nuestro presente no es aquella que Marx establecía entre capital y trabajo, sino que la contradicción se ha ampliado, y es una contradicción capital-vida, ¿eh? Lo que está poniendo en riesgo realmente en nuestro presente el capital es la vida, ¿no? Y fíjate que, aunque esto pudiera entrar en una cierta contradicción con los planteamientos de Marx, sin embargo yo creo, y esto ya te lo dije en Zaragoza, que si Marx escribiera ahora, escribiría algo parecido a lo que tú escribes en la tercera parte del libro, ¿eh?
Marx escribiría, yo estoy absolutamente convencido, estoy absolutamente convencido de que Marx no, un Marx contemporáneo, un Marx actual, en absoluto podría estar al margen de la reflexión sobre la importancia de lo tecnológico en nuestro presente. Y no solamente en nuestras formas de trabajo, sino en nuestra vida, porque ahí está realmente esa subsunción real, de la que habla el capítulo sexto del Capital, ¿no? La tecnología contemporánea es una tecnología mm, que marca todos nuestros gestos, que, que es productora de subjetividad. ¿No? Nuestra subjetividad es un efecto de de esa hipertecnologización de la sociedad contemporánea, ¿no? Y lo que hay que ver, sobre lo que hay que reflexionar es precisamente sobre si es posible, con estas formas tecnológicas, eh, imaginar como tú propones una vida otra, ¿no? Cómo reimaginamos, cómo rehabitamos, por utilizar el verbo que tú utilizas para, para titular tu libro, cómo rehabitamos nuestro, nuestro presente, cómo reinventamos, cómo imaginamos lo político, ¿no? Me parece curioso porque me da la sensación de que te sitúas mucho en la órbita de un autor, una de cuyas, de Mauricio Lacharato, ¿no? Precisamente de una de las obras que no citas de él, Signos y Máquinas, que yo acabo de leer casualmente, hace unas semanas, en paralelo a tu libro, y veía numerosísimos elementos de coincidencia, y la tesis de Lazzarato es muy radical, ¿no? Lazzarato dice bueno, que la mega máquina capitalista es productora de una subjetividad que de ninguna manera puede ser base para un proyecto revolucionario, y que la tecnología contemporánea, eh, y ahora lo voy a decir con tus palabras, nos impone organizar la catástrofe, ¿no? No dice exactamente organizar, pero fabricar, dices fabricar, ¿eh? Nos vemos obligados a fabricar la catástrofe, ¿no? Parece una frase muy bonita, pero muy desesperanzada y muy terrible, que no digo que no sea cierta, ¿eh? Que no digo que no sea cierta, pero realmente, por eso me parece interesante tu libro, porque nos coloca ante preguntas, ante reflexiones de nuestro terrible presente, pues que es absolutamente imprescindible abordar, si queremos, eh, si queremos construir una sociedad diferente. Por eso me parece muy interesante que acabes con una reflexión en torno a la imaginación, ¿no? Porque me parece que esa es una facultad política fundamental, en para nuestro proyecto político alternativo, que se trata de imaginar. Otros modelos sociales. Ahí me acojo mucho a los planteamientos de Castoriadis, que me parece un autor que en este sentido pues, hace unas propuestas realmente interesantes, y creo que tu libro pues, también tiene la virtud de colocarnos en ese camino, un camino muy difícil, un camino muy difícil, en el que evidentemente tú no das soluciones, porque se trata precisamente de imaginarlas, y además creo, añadiría yo, de imaginarlas en común, ¿no? De que seamos capaces de imaginar en común cómo rehabilitar, cómo huir de esta realidad que nos avasalla, que nos oprime, que nos destroza, ¿m? Y que sin embargo parece que no tenga una fuera, y precisamente porque parece que no tenga una fuera, nuestro empeño debe ser imaginarlo, ¿no? Bueno, no sé, es una pena no ver el auditorio, pero bueno, esta es la propuesta que hace Ariane Aviñó en su libro, que yo recomiendo encarecidamente, porque me parece un libro muy interesante, muy bonito, muy sugerente, y que, bueno, pues que merece la pena leer. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Juanma. Muchas gracias. Bueno, le Eh, doy paso a Paco y luego debatimos la cuestión, algunas cuestiones que he apuntado aquí. de acuerdo, pues nada, yo decir que el libro es una reconstrucción muy poética y muy literaria, pero al mismo tiempo muy basada en, digamos, en información, ¿no? Es importante la, para los filósofos sobre todo, como estamos especialistas en el ser y como el ser es igual a la nada, pues no, somos especialistas en la nada, pero Arián, aunque la perspectiva es, claro, fundamentalmente filosófica, fundamentalmente ontológica, pero ha entreverado muy bien digamos, la reflexión con el conocimiento directo, ¿no? Entonces yo creo que es un elemento importante. Por un lado están los autores filosóficos, ¿no? Como Marx, como Foucault, que son ahí, digamos, elementos centrales, pero luego hay toda un entramado económico-sociológico de análisis concretos, parecidos, paralelos a todo lo que ha hecho el pensamiento marxista clásico decente, incluido el del propio Marx, ¿no? Es decir, aprovechar todo lo que hay en el momento y los elementos más desarrollados, más avanzados para entender, ¿no? Y para explicar. Me parece utilizarlo como elemento analítico. Y luego también el otro aspecto no solamente son los científicos, sino también, como ha aludido Juanma, a los literatos. También eso es otra dimensión importante de Ariane, que aparte de ser profesora, aparte de ser filósofa, también es escritora, también es poeta, entonces el idioma lo controla y aprovecha muy bien esa digamos, esa reflexión, o mejor dicho, esa reproducción de la vida del 19 en la literatura. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Por un lado, hay una reflexión filosófica de matriz marxiana, Foucaultiana, pero al mismo tiempo hay una base económica, una base científica, científica social fundamental, y hay una base literaria, ¿no? Y todo eso se articula justamente para bueno, pues para hacer un análisis genealógico del capitalismo. Es decir, por eso, digamos, las tres partes del libro, pues son los tres éxtasis temporales, ¿no? Hay un tiempo del pasado, que es la genealogía, ese estudio que mitad Marx, mitad Polanyi hace, cómo se construye el capitalismo, ¿no? De esa forma tan salvaje, lo que llamaba Marx la acumulación primitiva, ¿no? Del capital y que es, bueno, pues simplemente como el capital entra como un caballo en cacharrería o elefante, según se quiera, en unas estructuras precapitalistas que tenían otra forma de vivir, otra forma de producir, unas éticas y unas economías morales distintas, ¿no? Y cómo entra una forma bárbara introduciendo no tanto el mercado, sino la mercantilización del mercado, la conversión del trabajo en asalariado, la introducción de la propiedad. Es decir, hay una especie de elemento genealógico, es la primera parte. La segunda parte es un análisis de nuestra situación y ahí la recuperación del Marx, del Marx que han retomado la tercera pata de los analistas, ¿no? Del filón teórico, que son el pensamiento y la práctica operaísta y posoperaísta, ¿no? Es decir, Negri y todos los italianos, ahí está Virno, está Lazzarato, está bueno, está el propio Berardi, está Bifo, entonces hay esa recuperación, ¿no? Entonces ahí hay una especie, sería el presente, es decir, ver cómo Marx fue muy visionario en esas páginas que estaban por ahí perdidas en la Grundrisse y que, digamos, los operaístas han sacado y han puesto en primer plano, ¿no? La idea del intelecto general, la idea del trabajo mal llamado inmaterial, es decir, pero esa idea, esos elementos que son esenciales para entender lo que ella llama la economía 4.0, es decir, todo este tipo de virtualización de la economía
que es nuestra situación, ¿no? Y el tercer mundo, vamos, el tercer mundo, la tercera parte, que es la parte propositiva, la parte de la imaginación, es decir, es un poco lo del título, ¿no? Cómo rehabitamos una tierra que cada vez es más inhóspita, ¿no? Una tierra que no nos reconoce, ¿no? Como dice Jarauta, citando a la Medea de Pasolini, ¿no? Voy descalza por la tierra y la tierra no me reconoce, ¿no? Y también a Rilke, ¿no? La tierra no nos reconoce, es decir, somos extraños a la tierra. Y entonces se trata justamente de convertir a la tierra en un oikos, en una casa, en un sitio, en un habitar donde podamos habitar y hacer una vida, si no, no capitalista, que yo lo veo como así a primera, en un tiempo temporal, digamos, posible. Difícil, pero al menos intentar lo menos capitalista posible, ¿no? Es decir, intentar meter ahí cuñas importantes. El libro a mí me interesa mucho. Yo creo que los filósofos eh, tenemos que justificar nuestra existencia, y una de las formas de justificar nuestra existencia es que nuestra reflexión no es solamente, que es un elemento importante, de construcción mental y de elemento estético, ¿no? Y que a uno le gusta la idea de la filosofía como consolación, de Boecio, ¿no? Sino que también es una idea de intervención. Entonces yo creo que es un elemento muy importante en la vida y en la actitud teórica y práctica de Ariana Viñó, el combinar las dos cosas, ¿no? Como una de las pocas cosas aprovechables del maoísmo era eso de que somos rojos y expertos. Ahora ellos solamente son expertos, lo de rojos lo han abandonado, aunque tengan aún la maldita esta estrellita roja, a mí me revuelve el estómago cada vez que le veo. Pero bueno, pero ella ha mantenido esa idea, es decir, somos expertos y somos rojos, es decir, que no podemos tolerar que seamos rojos valga para que nos devalúen que seamos expertos, pero también que no solo vale con ser rojo, que hace falta ser experto, es decir, hace falta ser capaz de ponerse al nivel máximo de desarrollo, ¿no? Y eso tiene que ver otra cosa, una concepción del capitalismo que lo ha aludido Juanma. También es un tipo de reflexión continua con la teoría esa del famoso capítulo sexto del Capital, y la idea esta de la subsunción formal, la subsunción real, que ya, bueno, de forma también muy intuitiva, ya vio el viejo Lukács en los años 70, ¿no? La famosa discusión esa que tiene con Habermas y Abendroth y tal, que está en alianza, y que ahí hay una especie, el último Lukács de los años 70 y 71, en que insiste mucho cómo el capital no solamente domina nuestro negocio, sino también nuestro ocio. Y ya en los años 70 empieza a ver cómo esto, lo que denomina técnicamente Marx la subsunción real, no solo formal. Porque si se fijan antes, en el siglo XIX, digamos, aunque las jornadas de trabajo eran muy largas, después del trabajo había una cultura alternativa, una cultura propia, una cultura obrera. Se ve, por ejemplo, aún en Bilbao, ¿no? Los alrededores de Bilbao hay. Algunos amigos me han llevado a ver, mira, estos eran los restos de la cultura obrera, había elementos y había, bueno, toda la red de las casas del pueblo, de los ateneos, todo eso, había una especie como de vida después del capital. Pero eso era porque el capital solamente había, digamos, ocupado el elemento de la producción, es decir, estábamos sometidos al capitalismo pues cuando entrábamos en la fábrica o en la oficina. Pero claro, la subsunción real no es solo eso, ya es que es la ocupación de todo el tiempo de todo el tiempo vital. O sea, la idea de que ahora somos capitalistas, como dicen, 24, 7, ¿no? Es decir, todos los días de la semana y todas las horas del día. Es decir, se ha producido esa especie de dominación
el control de la vida, ¿no? Y eso hace que el capital ya no se pueda considerar solamente un modo de producción, sino que aludiendo, bueno, por ejemplo, pues, a dos autores, uno en plan más místico, como Benjamin, tiene un capitulito pequeño que habla del capital como religión. Es una religión, no era una religión obviamente de creer en un Dios, sino una religión en el sentido de religare, en el sentido de el cemento social que nos une es el capital. Entonces el capital no es algo externo, no es algo que somos capitalistas a tiempo parcial, sino que somos capitalistas a tiempo total, es decir, porque el capital ya es el elemento constitutivo de nuestra vida, ¿no? O si lo queremos decir de otra manera, más moderna y más, digamos, semiótica, es lo que dice Guattari cuando insiste en que el capital es un sistema semiótico. Es decir, no solamente es un sistema de producción, sino un sistema de signos. Es decir, es un sistema de ideología. Es decir, que constituye nuestra vida. Es decir, no es solamente una parte de nuestra vida que esté subsumida en el capital, sino toda la vida, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que ha planteado también Juanma, y tiene que ver con la segunda y la tercera parte del libro, ¿no? Es decir, vamos a ver, de forma muy cruda, ¿qué es lo que se podría recuperar del actual capitalismo para una forma de vida no capitalista o para rehabilitar la tierra de otra forma, ¿no? Entonces ahí, claro, si volvemos a la Revolución Rusa, claro, Lenin decía que el socialismo era los soviets más la electricidad. Al final le pasó lo mismo, se quedó con la electricidad y se cargó los soviets. Él lo preparó y luego eh, Trotsky medio lo dejó y Stalin se lo cargó del todo. Entonces, claro, ahí había dos patas. ¿Y eso qué significaba? Que había un elemento ultrademocrático, que serían los soviets, pero había un elemento fundamental, que era el capital. Es decir, la idea de que no se podía llegar al socialismo si no se aprovechaba el capitalismo. Y ahí había un elemento en los primeros años de la revolución, mientras fue revolución, son unos cuantos, pero pocos. Pues, claro, ahí se ponía toda la discusión. Si vamos al plano de la cultura, era más fácil, claro, era más fácil cargarse los museos que cargarse las líneas férreas, ¿no? Pero el prolet cool, la cultura proletaria, los más, digamos, los más radicales decían que la cultura burguesa había que eliminarla y construir una cultura proletaria, una prolet cool desde el origen, y que había que quemar los museos, romper, o sea, la cultura, por considerar que la cultura era una cultura burguesa y que el socialismo no podía aprovechar eso, ¿no? Era más fácil en la cultura, claro, porque es fácil quemar un cuadro que levantar todos las vías férreas o cargarse las producciones eléctricas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto de discusión, es decir, mmm, si es aprovechable y cómo sería aprovechable las tecnologías desarrolladas por el capitalismo para una vida no capitalista. Si queremos llamarlo con palabras antiguas, pues socialista, ¿no? O, es decir, una especie de, o de comunismo en el sentido negriano, ¿no? De decir, bueno, el socialismo se ocupa de los bienes públicos y el comunismo se ocupa de lo común, es decir, para el común, para lo común, para la gestión de lo común, que sería el comunismo, podemos utilizar las tecnologías antiguas, bueno, las tecnologías antiguas, las tecnologías actuales capitalistas. Claro, ahí hay mucha discusión. Ahí yo, como estoy mucho más a la derecha dentro de la izquierda que Juanma y muchísimo más que Arián, soy muy conservador. Es decir, a mí, yo como soy muy burgués, pues me gusta. Es decir, a mí me gusta la cultura. Es decir, yo en ese sentido la cultura con K me gusta. Es decir, a mí me parece bueno, por otra parte, igual que el propio Marx, igual que el propio Lenin, igual que el propio Trotsky. Que Trotsky tenía más veleidades modernistas, pero en principio ellos lo que querían era coger toda la cultura burguesa, o sea, toda la cultura de la humanidad y ponerla a disposición de los obreros. Es decir, allí había una especie
como de pensar que Goethe y que Hegel y que Homero era gente muy importante que habían llegado a ver elementos esenciales de la esencia humana y que entonces el socialismo tendría que y recuperarlos y hacerlos absorbibles, aprovechables por los obreros y por el conjunto de la gente, aún sin olvidar, yo acabo de estar ahora en Portbou y por cierto, no me ha gustado nada el mausoleo de Walter Benjamin. Lo que han hecho en Memorial fuera sí, pero lo del cementerio no me gusta nada. Pero bueno, el texto que ponen es el de que no hay bien de cultura, que no es también un bien de barbarie, ¿no? Es decir, sin olvidar eso, es decir, sin olvidar que las maravillosas cúpulas de oro del Kremlin están llenas de sangre porque eso se hacía con plomo y claro, los obreros que hacían eso morían, exactamente igual que yo decía, en plan terrorista, a mis pobres alumnos, que todos nuestros elementos tecnológicos están llenos de ojos, además de ojos de las niñas, chicas de Singapur que se quedan ciegas a los 18 años por hacer las microsoldaduras de todos nuestros chips, ¿no? Entonces, es decir, sin olvidar eso, que no se puede olvidar, porque para eso somos comunistas, ¿no? Pero claro, eso quizá no tiene que, o no es óbice, o debe de quizás ser compatible con recuperar la cultura, ¿no? Y en el elemento tecnológico, pues claro, pasa lo mismo. Nosotros hablábamos antes de que, claro, hay elementos de estos, del teléfono. Yo llevo una biblioteca ahí. O sea, yo antes llevaba una maleta con 20 kilos y que me destrozaba todas las maletas del mundo, aparte de dejarte la hijuela pagando suplemento en los aviones, ¿no? Y ahora llevas aquí 1000 libros. O sea, es que, quiero decir, puedo decir, oiga, es que, bueno, pues sí, pero eso es una tecnología, ¿no? Hablábamos de la primera parte en la tesis, que era más optimista y que ahora es un poco menos optimista, sobre la posibilidad del comunismo de Negri, el comunismo cibernético, ¿no? Pero también es verdad que hablábamos que hay una gran cantidad de gente que entrega su tiempo y que entrega su trabajo para que tú hagas así y te bajes todos los libros o el 80% de los libros que te interesan aquí, ¿no? Entonces hay una especie de comunismo en la red que a pesar de que el capitalismo continuamente intenta controlarlo y tal, que si cobrándote a través de los anuncios, que poniéndote por aquí pegas y más pegas y tal, o sea, claro, el capital va siempre intentando controlar todo, pero hay una especie de comunismo primario que el intelecto general, el general intellect, ¿no? que decía Marx, pues se pone en común y es difícil de controlar, aunque ellos intentan. Es decir, ahí hay una especie de elementos que yo creo que son permiten un cierto optimismo, ¿no? O sea, por un lado, si tú lo ves en plan apocalíptico, como decías, apocalípticos e integrados, ¿no? El libro de los apocalípticos, todo esto es un desastre, la cultura es una porquería, estamos dominados, el capital, el consumismo, tal, y los pobres integrados más felices que el guerra, es decir, que pues qué bien, que cómo me divierto con mis cositas aquí, con mis gadgets, cómo pierdo el tiempo en los centros comerciales, es decir, pero cómo construye una vida que a algunos, a los apocalípticos, nos puede parecer delirante, pero que en cierto sentido, bueno, tampoco tenemos derecho a juzgar a la gente. Cada uno pone el deseo donde quiere, o mejor dicho, donde puede, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una cuestión que yo creo que es un punto, pero que es un punto, claro, que supone también, y ya casi acabando, que es el problema de lo que les pasaba a los monjes en la Edad Media, ¿no? Es decir, claro, si me acerco demasiado al mundo, pues el mundo me come, pero si me alejo del mundo, no intervengo sobre él. Entonces, claro, ahí ese es el punto, ¿no? Es decir, aparte de que ser anacoreta no está al alcance de todos, como ser hippie tampoco está al alcance de todos, hace falta dinero, hace falta una serie de cosas, ¿no? Mm, y claro, esos son proyectos de vida que no son universalizables. No puede ser todo el mundo anacoreta, allí subido como Simeón el Estilita, maravillosa película de Buñuel, ¿no?
Y tampoco puede ser uno hippie. Bueno, puede ser hippie si es millonario, claro, y de ahí, pero vamos, eso no es universalizable, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un punto de, claro, que ahí está la gracia, cómo acercarse al mundo sin ser quemado por él. Es decir, claro, ese es el problema, ¿no? O cómo utilizar la tecnología y la cultura que hemos recibido, manipulándola y poniéndola a nuestros intereses. Claro, ese es el problema. Ahí esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se hace? Pero es que yo creo que no es realista, las posiciones neoluditas o neoanacoretas, ni siquiera las neohippies. Es decir, bueno, hay una solución, claro, la solución de siempre. Si ¿cuántos somos? 6.000 o 7.000 millones, pues una guerrita que deje a 5.000 o 6.000 fuera y los 1.000 que quedemos, pues ya nos arreglaremos. Claro, eso sí permite y ya volveremos todos, ya podremos tener todos campos cuando se vaya la cosa nuclear, claro. Hombre, se puede hacer con bombas de neutrones que son limpias entre comillas. Pero entonces sí, entonces a lo mejor ese 1.000 millones de personas que quedan, cuando se haya limpiado todo, pues pueden volver a vivir en unos ambientes. Pero claro, si no se hace esa solución, pues obviamente hacer soluciones universalizables que no pasen por la tecnología, y eso ya lo dejo ahí, ese es el mismo problema que tenemos, que está aludido a veces en otros trabajos también que ha hecho Ariane, que ha hecho Juanma, la cuestión esta de cómo nos agenciamos con el crecimiento, qué tipo de crecimiento, qué tipo de tecnología y tal. Pero claro, ese es el problema, ¿no? Que por un lado nos hace falta decrecer en algunas cosas, pero en otra parte hay que crecer. Es decir, que a lo mejor hay que decrecer en producción de cosas innecesarias, pero a lo mejor hay que crecer en muchas cosas. Por ejemplo, en medicina se ve, a lo mejor un poquito menos de cirugía estética viene bien, pero, por ejemplo, las medicinas tropicales y sobre todo esas enfermedades que pensábamos que no existían y que están volviendo, como el sarampión y todo eso de cuando yo era pequeño, pues la escarlatina, esas cosas, pues claro, ese es otro problema. Entonces, que al llevar una política completamente decrecentista o antitecnológica es muy difícil, pero claro, también es muy cómo hacemos unas tecnologías, cómo utilizamos la maquinaria que está hecha para beneficio del capital en beneficio de la gente. Pero yo creo que ese es ese es el problema, ¿no? De cómo se resuelve. Porque yo creo que las soluciones adamistas y de empezamos de nuevo y todo eso, si no hay una guerra nuclear o una catástrofe o nos cae un meteorito o se disparan los virus de forma incontrolable y elimina la población y ya se acaba, si seguimos siendo 5.000, 6.000, 7.000 millones de personas, pues lo veo muy complicado, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver, y ya aquí sí que lo dejo, con la cuestión de la imaginación. Es decir, claro, la imaginación, y esto entronca con la utopía. Pero ¿qué imaginamos? Nos ponemos a imaginar cómo sería el mundo, que era lo que decía Marx de los socialistas utópicos, ¿no? Dice, ¿cómo era? Era muy bonito. Dice, abren la boca y les cae la perdiz ya hecha del futuro, ¿no? Y decía, no, si es que la utopía es ver lo que hay, intentar desarrollarlo en los elementos que consideramos importantes e intentar controlar los elementos, como decía Harich, traducido de forma implacable por Sacristán, yugular las necesidades que son incompatibles con la vida humana, ¿no? Yugular. Pues bueno, incluso yugular, pero claro, sobre lo que hay. Es decir, no inventar un mundo como a mí me gustaría que fuera el mundo, ¿no? Sino a partir de lo que hay, cómo desarrollamos las tendencias que pueden ser positivas, ese comunismo virtual, esa especie de solidaridad que hemos hablado, que hay, ¿no? Y que de repente, sobre todo en las situaciones trágicas de la vida, de las pandemias, de las hambrunas, de las dictaduras, surge, de repente empiezan a surgir redes sociales, surge un mundo que parecía eliminado por el neoliberalismo, y que eso es positivo, que hay que desarrollarlo, y lo mismo con las tecnologías. Puede ser importante utilizar, por ejemplo, hablábamos de la importancia de esta tecnología que nos permite, pues que Juanma, que está a 350 kilómetros, pues tenerlo aquí.
Claro, eso es una ventaja. Dice, ¿es que eso es un inconveniente porque lo ha hecho el capitalismo? Bueno, sí, es verdad que lo ha hecho el capitalismo, pero nosotros le engañamos al capitalismo. Como decían los filósofos de la ciencia, dice, hay que respetar las leyes de la naturaleza, pero el hombre hace trampa. Es decir, el agua que cae a lo tonto, si yo la meto encima de una turbina, saco electricidad. Y la naturaleza no quiere hacer electricidad, pero yo jugando con dos leyes, pues preparando la turbina y el agua, pues saco electricidad. Sigo las leyes de la naturaleza, pero hago trampa, ¿no? Entonces yo creo que quizá haya que ir por ahí. Es decir, la idea de la imaginación creadora sería cómo hacemos trampas para lograr utilizar los potenciales de la tecnología, intentando también controlar sus posibles defectos, ¿no? O sea, separar las lentejas de las piedras, cuando antes tenían piedra las lentejas. Entonces, claro, yo creo que ese es el punto. Yo creo que ahí el libro de Darían es muy interesante porque precisamente, digamos, el, la propuesta ética, política, el del título, Rehabilitar la vida capitalista, no es una propuesta inventada o sacada de ahí, de la mente o puramente o de nuestros deseos, ¿no? Sino que se basa, y justamente esas son las dos primeras partes del libro, en lo que hay. Entonces, claro, yo creo que la gracia de Ariane es justamente que intenta hacer eso, es decir, vamos a imaginar pero partiendo de lo que hay, intentando desarrollar lo que se pueda, controlar lo otro, pero en fin, yo creo que esa es la gracia del libro, ¿no? Que es factible, que no es un mero desideratum, no es una mera carta, sería bonito que el mundo fuera así, sino que a partir de donde estamos podemos ir hacia un sitio no bueno, pero al menos un poquito mejor, como decía el otro, ¿no? Y de bueno, lo que se trata es que se maneje usted con sus máquinas deseantes, o si lo queremos más clásico, pues haga usted un pacto con el síntoma, ¿no? Pero no nos podemos quitar el síntoma. Entonces, pero aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que ahí lo máximo que podemos es como conllevarnos. Entonces, yo creo que es esa línea que no es muy optimista, pero sobre todo que yo creo que es realista, que no vende motos, no pretende meter a la gente en caminos sin salida, ¿no? Prometiendo cosas imposibles, ¿no? Ese es el elemento, entre comillas, conservador o de pies en la tierra del movimiento, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el libro de Arián pues es muy útil, ¿no? Para justamente intentar ligar los dos elementos, el presente con ese futuro próximo, acabar la utopía, no tanto una utopía digamos, diacrónica de proyección en el futuro, sino sincrónica de construcción en el aquí y en el ahora, ¿no? Yo creo que ese es la de Benjamin, la utopía vertical, no la utopía horizontal, ¿no? Yo creo que ese es un punto fundamental porque es el realismo, ¿no? Y ahí es lo que es el cierto desencanto, pero está bien, porque claro, vivir encantados, pues no, vamos, está bien, pero también tiene fecha de caducidad. La edad es inexorable, llega un momento que ya no te lo crees, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento de realismo, por un lado, quita el optimismo más fácil, pero al mismo tiempo no, o sea, permite que no está todo agotado. Y ya acabando con, de verdad, ahora ya con la palabra de Deleuze, ¿no? A pesar de todo, la hierba crece, es lo de la vida. La vida. Está la vida crece, la hierba crece, hay vida. Y mientras hay vida, pues podemos salir y podemos vivir de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto. Pues gracias. Bueno, muchas gracias a los dos autores respectivamente del prólogo y del epílogo. Del prólogo Francisco José Martínez y del epílogo Juanma Aragüés. Y bueno, se me acumulan mucho las aclaraciones, ¿no? Porque creo que tengo que justificar mi pesimismo no cínico, ¿no? Que mi pesimismo no cínico con respecto a la cuestión tecnológica, ¿no? Que es un poco, he visto yo, lo que más se ha puesto de manifiesto aquí. Yo escribí mi tesis definitivamente en el 2015, en diciembre,
Y ante la posibilidad de publicarla, pues un poco después decidí que había algo más que investigar, ¿no? Y era precisamente la base material de ese desarrollo tecnológico para saber si es apropiable o no. Si no sabemos la base material de ese desarrollo tecnológico, para qué se imprime en ese desarrollo tecnológico, por qué se desarrollan unas tecnologías y no se desarrollan otras, cómo la tecnología, a qué idea de progreso responde fundamentalmente, ¿no? Y si esa idea de progreso es la nuestra, la del progreso social, humano, o es una idea capitalista de progreso. Y por eso yo dedico 7 años aproximadamente a, a investigar esto, ¿no? Que es la base material tecnológica, tecnología fundamentalmente, y economía. Economía en el sentido de quién financia todo este desarrollo tecnológico, quién lo financia, ¿no? Y si sabemos quién lo financia, sabemos para qué se financia. Y no se financia para que nos reunamos a hablar de filosofía, aunque sea un efecto colateral, exactamente igual que la producción de bienes es un efecto colateral del capitalismo. Lo que en la base del capitalismo está la valorización del valor, no la producción de bienes, que es algo siempre colateral. Entonces, en este sentido, frente a mi optimismo compartido con todos los operaístas que ya han sufrido una decepción respecto a su propia idea de flexibilidad laboral, cuando el operaísmo italiano muestra una forma precisamente de apropiarse de la vida al poder, digamos, tener más autonomía en cuanto pues, a los horarios y al tiempo de trabajo. Eso Bifo lo dice muy bien. Dice que lo que nos encontramos al final de ese camino de la reclamación y de la reivindicación de la flexibilidad laboral fue absoluta precariedad, ¿no? Entonces, aquí ya el operaísmo italiano ya ha vivido una derrota en este sentido, ¿no? Una derrota que yo creo que precisamente cada vez estamos constatando más que está ocurriendo quizá lo mismo con el desarrollo tecnológico. Y yo voy a citar una cuestión que tiene que ver precisamente con la habitabilidad del planeta, ¿no? Hay en la actualidad el sentido fundamental, lo que yo planteo a lo largo del libro es cómo, por eso hay una parte importante dedicada al trabajo, pero fundamentalmente es la posibilidad de una subjetividad distinta, ¿no? Del capital, o sea, distinta de la que nos propone el capital, ¿no? Y de hecho voy a citar un fragmento que lo aclara, que es mi propuesta, ¿vale? Que es frente a la identidad humana del capitalismo por la que nos construimos como sujetos que vivimos para ganarnos la vida y luchar por la existencia, frente a la subjetividad partidaria del capital, inclinada al capital, tómase capitalista en este sentido. Ese es el sentido por el que en el título del libro capitalista aparece con un guioncito. No es que todos seamos capitalistas en cuanto a burgueses propietarios de los medios de producción, sino inclinados, partidarios, adheridos, alineados, ¿no? Frente a esta subjetividad propondré una nueva subjetividad siempre en proceso, porque no somos halcones ni tormentas, y el ser humano vive y respira en este mundo para expresarse. Es necesario escuchar nuestra propia profundidad, una profundidad que desafía la linealidad del tiempo en un sentido casi cuántico, pues no solo el futuro estaría por decidir, sino también el pasado. Vivimos para transformar nuestra conciencia. La propuesta que yo hago es una propuesta que tiene que ver con esta subjetividad, ¿no? Entonces, cuando yo me planteo la posibilidad de convertir aquel trabajo académico en un libro, frente en el 2000, vamos a pensar que nosotros pensamos que en el 2020, ¿no? Es un año de cambio, ¿no? De cambio fundamental en nuestra concepción de todo, ¿no? Pero ese cambio, en realidad, desde el 2016 se empiezan a desarrollar
las tecnologías que ahora, gracias a la pandemia, además gracias al desarrollo a la pandemia, se ponen en funcionamiento, obviando en muchos casos a neoluditas como puedan ser las legislaciones, los gobiernos europeos, ¿no? Que son además identificados como neoluditas por muchas de las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, se desregula completamente toda una serie de tecnologías que se estaban ensayando y que vinculábamos a cosas que no tenían que ver con el funcionamiento, como la blockchain, ¿no? Como la cuestión de los NFTs, de la tokenización, y de repente toda esa tecnología adquiere realidad material en nuestras vidas y empieza a introducirse absolutamente en todo lo que hacemos. El objetivo, cuando uno analiza, como he hecho yo, las diferentes tecnologías, llega a una conclusión. Y es que la transformación digital, que es, digamos, esta nueva revolución industrial, que es la transformación digital, consiste fundamentalmente en una automatización de todo. Una automatización que significa, si podemos llegar a la conclusión, como en este caso se puede ver a lo largo del libro, con fundamento material y muchísima información, también desde el campo de la tecnología, de la economía, esa automatización es bastante claro que, que busca una autonomización del capital. Por lo tanto, si lo que estamos hablando es de la posibilidad de emancipación, emanciparse de algo que está emancipado en sí mismo, que en este caso es el capital, se vuelve imposible, ¿no? Entonces, esas trampas que hasta ahora podemos hacer, cuando uno mira realmente en profundidad en qué consiste y para qué se está desarrollando en ciertas tecnologías en la actualidad y no otras, lo que observa es que la posibilidad de hacer trampas en las que se ha basado probablemente nuestra inacción a lo largo de todos los 70 años que lleva la digitalización en proceso, son 70 años, en el libro hay muchos textos de los años 50, cuando empieza a introducirse las computadoras, ¿no?, en los ámbitos de trabajo en Estados Unidos. Claro, evidentemente esos 70 años hemos podido trampear. De hecho, incluso hasta hace muy poco, la idea del software libre como una colaboración, como lo que estábamos diciendo, la cuestión es que ahora mismo la tecnología funciona como un sistema de cercamientos equivalente a los cercamientos de la primitiva acumulación originaria. Y eso significa que ni siquiera, que hasta nuestro margen para hacer trampas puede verse muy reducido, ¿vale? Y quiero citar una de las partes más desoladoras, no desoladoras, no, para ver un poco digamos, a qué nos enfrentamos, ¿no? Porque cuando uno habla de desesperanza, es verdad que lo más desesperanzador es tener que mirar el presente y no poder estar imaginando el futuro, ¿no? Porque lo que yo planteo es que precisamente la imaginación política consiste primero en una labor de desubjetivación, o sea, de darme cuenta de qué elementos que doy por obvios son históricos y, por lo tanto, como diría Foucault, los puedo destruir políticamente. Los puedo destruir políticamente, ¿vale? Toda la genealogía que yo hago a lo largo de la primera parte busca una consecuencia fundamental, que es, si los elementos son históricos y no son naturales y eternos, entonces hay un margen para la acción. Hay un margen para la acción. El problema es cuando los tomamos y los aceptamos como irremediables. Y el desarrollo tecnológico, al desvincularlo constantemente del capitalismo y considerar que es algo, ni siquiera podemos entonar ¿qué podemos hacer con él? Porque en realidad no somos nosotros los que podemos decidir. Está completamente desdemocratizada la decisión sobre el desarrollo tecnológico. Ni siquiera los parlamentos, o sea, digamos, ni siquiera la parte representativa de la democracia tiene un papel fundamental en decidir qué tecnologías sí y qué tecnologías no, y lo vamos a ver en los próximos meses y años en cuanto a
cómo se regula, ¿no? Cómo se regula la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, quería yo simplemente para que se entendiera toda esta investigación digamos, para poder tener una posición con respecto al desarrollo tecnológico, ¿no? Si es apropiable o no. En, en la COP27, en la cumbre sobre el clima anterior a esta, hubo una gran crítica a que parecía que todo lo que se planteaba era anticapitalista, que todas las soluciones para el cambio climático eran anticapitalistas y qué papel tenían ahí las grandes empresas que plantean como su gran objetivo la sostenibilidad, ¿no? El capitalismo verde, ¿no? Entonces, ahí en uno de los paneles que hablan, que se llamaba Activos del entorno digital, dinero programable y el futuro de la financiación del clima, se debatió lo siguiente, ¿vale? Y cito, cómo la tokenización de los activos ambientales a través de la tecnología blockchain puede abordar las fricciones en la movilización y la distribución de la financiación climática a nivel mundial. Esta es una cumbre en la que se está hablando sobre gracias. Se está hablando sobre cómo frenar el cambio climático, bueno, más bien cómo adaptarse o incluso tomar algunas medidas, ¿no? Sabemos que en este sentido todas las peores previsiones están adelantadas, ¿no? Digamos, a las previsiones principales, ¿no? Primeras, quiero decir. Y en esta mesa está Michael Sheren, que es ex asesor principal del Banco de Inglaterra y copresidente del G20. Y hablaba de que el carbono se está moviendo muy rápidamente hacia un sistema en el que va a estar cerca de ser una moneda. De modo que el siguiente punto de la agenda sería, dice este señor, la tokenización de la naturaleza y la biodiversidad. Lo que hace absolutamente fundamental es, dice, lugares como Indonesia, Brasil y África. Como señala a lo largo de su intervención Sheren, el Banco de Inglaterra y el G20 llevan mucho tiempo intentando valorizar la naturaleza o poner precio a la naturaleza, ¿no? Dice put value on nature. Lo que significa que llevan mucho tiempo intentando resolver el problema de cómo introducir la naturaleza en el sistema de valorización capitalista. Es lo que los economistas llaman externalidades, ¿no? Todas aquellas cosas que puedo coger gratis e introducirlas en el cálculo capitalista. Dice lo que significa que llevan mucho tiempo, dado además que la mayor parte de esa naturaleza no se encuentra en los países altamente industrializados. En 2 décadas, el 40% de la biodiversidad, o sea, de lo que llaman los capitalistas capital natural, ha desaparecido. Dice, sino en el llamado sur global, del que dice Sheren, y esta es la frase fundamental que me parece que es para que planteemos un poco las orejas, necesitamos su capital natural más de lo que necesitamos esos 60.000 millones de monedas de oro que tenemos en el sótano del Banco de Inglaterra. La cuestión fundamental es, como dice Sheren, la de cómo empezar a poner precio al agua, a los árboles, a la biodiversidad. Es decir, cómo construir sistemas que realmente no solo creen el valor, sino que transfieran ese valor a todo el mundo. ¿Vale? ¿Qué significa esto? He querido mostrar este texto porque la cuestión del clima, tal y como que para mí es la gran urgencia, vamos, inmediata, ¿no? Que tenemos, que si no abordamos esa, no sé qué necesitamos que pase para abordarla, ¿no? Eso y la cuestión bélica, que la cuestión bélica también está tratada en el libro y la financiación, y además están vinculadas una cosa con la otra. Todas las tecnologías tienen un fundamento en la industria bélica. Y la industria bélica es otra de las cuestiones a las que también nos tendríamos que, digamos, tendríamos que plantear. Entonces, bueno, lo que quería yo mostrar con este texto es por qué creo que
estamos en un punto en el que el desarrollo tecnológico se está volviendo absolutamente autonomizado, no solo, como dice Marx, de los trabajadores, sino también de los propios capitalistas, ¿no? Es ese poder inhumano del que habla Marx en uno de sus textos, que incluye también, es una especie de gran poder inhumano frente al que nos vemos impotentes. Entonces, cuando la automatización sea completa e irreversible, fundamentalmente la posibilidad de una democracia, de decidir qué desarrollos tecnológicos queremos, de decidir para qué son esos desarrollos tecnológicos, es directamente una utopía. Lo que se transforma en una utopía realmente es la propia democracia, un mínimo de democracia, ¿no? Cuando lo que está en juego es la habitabilidad del planeta. ¿Qué significa rehabilitar en este sentido? Rehabilitar significa no huir, tener la postura del que se queda, alojarse. ¿En qué sentido? En que parece que todo el desarrollo tecnológico y toda la idea de progreso capitalista tiene que ver con siempre lo que tenemos no es suficiente, ¿no? La vida que tenemos, además es que es un ideal transhumanista, ¿no? El que mueve la gran mayoría del desarrollo tecnológico actual, ¿no? Siempre estamos poniendo, digamos, proyectando ese futuro en el que venceremos a la muerte, venceremos a la enfermedad, pasando por todos los muertos y toda la enfermedad que en este sentido va aparejado, por ejemplo, al desarrollo tecnológico bélico, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaría es que el libro se leyera como un libro en el que intentando, intentando tener esperanza, ¿no? Digamos, uno no se conforma digamos, con pensar, bueno, pues igual sí que podemos, ¿no? Sí que podemos. No hay una investigación muy profunda sobre las condiciones en las que se produce la tecnología, las consecuencias de ese desarrollo tecnológico, qué desarrollo tecnológico y el futuro, por decirlo así, que proyecta este capitalismo, ¿vale? Porque en cuanto a la cuestión de la imaginación, yo creo que la imaginación, cuando hablamos de lo posible, ¿no? Y hoy soy muy bersoniana, cuando hablamos de lo posible, lo podemos entender lo posible con una especie de fantasma que está esperando su hora para aparecer, ¿no? Sino que en realidad lo posible solo se construye con las condiciones del presente. Y una de las cosas fundamentales que yo he querido mostrar en el libro es que hay una parte indelegable nuestra, que es frente a la idea de que, bueno, el capitalismo colapsará, se cansará, está cansado, está debilitado, ¿no? Son sus estertores últimos. Yo creo que lo que debemos plantearnos es cómo estamos nosotros de cansados de esa vida que en muchos casos entendemos que no nos pertenece, ¿no? Que la vida capitalista no nos pertenece. Entonces, yo considero que es más bien lo que yo planteo es una estructura, las tres partes del libro, que deben leerse como una especie de superposición de planos presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado, todo el rato, a lo largo de todo el libro. Lo que buscan es precisamente son un reto para una lectura en la que poco a poco vamos perdiendo, como digamos yo escribiendo lo sentí así, cómo iba perdiendo seguridades, perdiendo obviedades, desubjetivando mi propia identidad capitalista, ¿no? Y en este sentido es lo que yo he querido aportar, ya digo, es una cuestión muy personal que además parte precisamente de mi incapacidad de seguir defendiendo o de seguir pensando y de seguir adhiriéndome a cierto optimismo cuando desconocía absolutamente la base tecnológica
de esas cosas que a mí me parecían estupendas y maravillosas como, pues eso, como las videollamadas, el Zoom o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, y hay realmente hay un paralelismo entre ese capitalismo que digamos, bueno, el que además Juanma conoce muy bien, ¿no? El del que habla Lordón, ¿no? De que a través de los afectos, ¿no? Esto ocurre exactamente lo mismo, o sea, a través de la posibilidad de que yo pueda, pues, digamos, hacer el tonto con una inteligencia artificial mientras le hablo una conversación y ponerle a prueba y divertirme un rato, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿No? Pues la apropiación, lo han admitido los propios creadores de la generativa, de la inteligencia generativa, han admitido que han tenido que vulnerar todas y cada una de las leyes de propiedad intelectual para poder llegar ahí, ¿no? Con todas y cada una de las leyes de propiedad intelectual y de otras muchas leyes, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando alguien que desarrolla una tecnología admite abiertamente que solo ha sido posible porque ha primado el beneficio económico, la absoluta libertad para apropiarse de todo esto que las personas ponemos, y repito, el capitalismo debe inscribirse constantemente en nuestra subjetividad, en nuestros cuerpos y en la historia, en nuestro cuerpo vivido y nuestro cuerpo histórico. Debe reinscribirse, porque esa reinscripción significa que debemos constantemente hacer ese acto de fe por el que consideramos que, no, pero al final nos aporta cosas que son positivas, ¿no? Evidentemente, si no, ya no estaría el capitalismo. Si estuviéramos en el momento en el que Marx, además, explica, ahí no hay afectos alegres, o sea, hay explotación laboral pura y dura, no hay consumo, no hay la posibilidad de la alegría del consumo y no hay la posibilidad de la alegría de que la tecnología sea algo en nuestras vidas cotidianas. Es algo que está en la fábrica, es algo que está ahí. Claro, evidentemente podríamos plantear de dos maneras, no es que se inscriba en nuestra vida, es que convierte toda nuestra vida en trabajo, es que convierte toda nuestra vida en actividad económica que no reporta absolutamente ningún beneficio más que el de poder utilizar esa tecnología, sino digamos, para esa acumulación exactamente igual que la acumulación originaria, ¿no? Entonces, bueno, yo quería eso, dejar un poco, sentar un poco el sentido que tiene el análisis que hago pesimista. En realidad no es un análisis pesimista, es un análisis que acaba en el pesimismo precisamente porque conforme avanzo en la investigación, ya digo, son muchos años, y avanzo, se vuelve más desolador ver realmente qué podríamos hacer para apropiarnos de la tecnología. O sea, qué medidas tendríamos que tomar para apropiarnos de la tecnología. Si existe la posibilidad material de hacer eso. Y entonces, visto que yo considero que además ni siquiera es deseable. O sea, ni siquiera es deseable que nuestra tecnología, digamos que si nuestro modelo de sociedad no es el modelo capitalista de sociedad que consiste en precarizar el trabajo, precarizar la vida, en externalizar todas las cosas que considero innecesarias, como el cuidado de los hijos, como cocinar, como que me traiga un señor en una moto la comida que me apetece en ese momento. Ese tipo de desarrollo tecnológico que conduce a esos supuestos beneficios no es mi idea de progreso social, en absoluto. Por lo tanto, no sé si la tecnología creada sobre la base de otra forma de entender el progreso sería la misma, ¿no? Entonces, lo que yo quería plantear era esto, no es que haya un pesimismo, sino que hay, o sea, digamos, un pesimismo de partida, de voy a demostrar que la tecnología no se pueda, sino justo al revés, a ver si la tecnología nos la podemos apropiar. Y ya digo, el desarrollo lleva casi a lo contrario, ¿no?
¿Qué significa eso? Que no hay que hacer nada, ¿no? Precisamente al revés. Significa que hasta que la automatización, podemos, además digamos, está completamente en nuestra mano, nunca mejor dicho, ¿no? Tenemos, es muy fácil, bueno, es muy fácil, no es fácil, es fácil desobedecer, al menos plantearse si la idea de progreso en la que se basa el desarrollo de unas tecnologías sobre otras es nuestra idea de progreso. Eso es lo primero, ¿no? Porque el capitalismo es muy hábil mostrándose como algo externo a la realidad que produce y como un gestor maravilloso de esa realidad humana que sería igual si nosotros no estuviéramos, pero estaría peor organizada o sería digamos, no se sacaría nuestra mejor versión, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido es donde va mi análisis de la cuestión tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a mí me gustaría que hubiera, Sí. si alguien quiere participar o preguntar alguna cosa, que si tenemos 5 minutillos para... 10 minutitos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o...? ¿No? Me parece que yo creo que una cosa que has dicho al principio que no sé si me ha quedado, bueno, el primer párrafo que has leído, has dicho vivimos para agrandar nuestra conciencia o algo así. Lo decimos para construir nuestra Construir conciencia. nuestra conciencia. Pues yo creo que con respecto a eso, la tecnología y la habilidad capitalista lo que hace es que te creas que estás construyendo tu conciencia. Entonces, te da una especie como de zanahoria, entonces les haces el trabajo, o sea, te hacen dependiente de esa tecnología y lo conviertes en una especie de qué fácil es todo, cómo nos lo han... Pero en el fondo te hacen adicto, o sea, al crear esas dependencias, pues deja de generar independencia o emancipación. O sea, que realmente la habilidad del capitalismo es construir una digitalización o una tecnología que te hace el doble juego, te hace creer que eres libre y que abres tus posibilidades al infinito, pero te está de alguna manera haciendo adicto a eso, aparte de que es el pan nuestro de cada día. O sea, no puedes vivir sin tecnología, no puedes vivir sin un iPhone, sin un no sé qué o sin un móvil, porque todo pasa por ahí, todo. Entonces realmente es que es obligatorio consumir tecnología. Con lo cual ya es que tendríamos que hablar como de las lentejas. La tecnología es que es imposible. Yo creo también es que hay movimientos de que la gente se está dando cuenta. Es como las modas, ¿no? Todo el mundo tiene un chalet en la playa y de repente ya no se está de moda. O sea, yo creo que esto va a aflojar. No sé, me da la sensación. La gente ha sido consciente de este tipo como de adicción, ¿no? Y ya no se consume a lo mejor de la misma manera que al principio. Claro, es que lo que has dicho tú de la cuestión de cómo se construye una subjetividad, ¿no? En ese sentido. Sí. Realmente el objetivo, y en el último foro de Davos era el tema, es la posibilidad de que la tecnología sea una especie de copiloto. Esa es la idea, un copiloto nuestro. Que es que pueda tomar nuestras decisiones, como si vivir no fuera tomar decisiones, ¿no? Entonces es como si nos ponemos un poco en paralelo, es una tecnología que viva por nosotros, ¿no? Que no, evidentemente esto es una cuestión, o sea, es una metáfora, ¿no? Pero la automatización de la toma de decisiones, ese es el aspecto, hay muchos aspectos, digamos, ¿cómo se llama esto? Muchas capas, ¿no? Muchas capas en las que podemos analizar la cuestión tecnológica. Si la analizamos como has planteado tú, desde la cuestión de la conciencia, de la identidad, de la subjetividad, como queramos decirlo, todo el desarrollo tecnológico va a facilitarnos la vida, a que input-output, cuestión y solución, sin esos pasos intermedios que realmente constituyen la propia vida, ¿no? Que son todos esos pasos intermedios con los que aprendemos, vacilamos, titubeamos, ¿no?
Entonces, la idea de que a nivel usuario, porque esto es la parte precisamente con la que nos compran, decir, es un beneficio, ¿no? A nivel usuario, el objetivo, digamos, lo que sería el producto estrella, vamos a decir, es precisamente ese copiloto, ¿no? Un copiloto al que puedas recurrir para externalizar tus decisiones, ¿no? Para no tener que pensar, en realidad, ¿no? Entonces, claro, eso es una infantilización absoluta, no sé, para la mayoría de edad de la ilustración, para tener un copiloto constante, ¿no? Que es una especie de conciencia tuya, que eso a largo plazo genera la imposibilidad de decidir, en realidad. Igual que ha generado la imposibilidad de movernos en un sitio si no nos dicen que tenemos que girar hacia la derecha o girar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso puede ser una herramienta en el momento que afecta a una cuestión parcial, pero en el momento en que afecta a lo que, según mi opinión, es la construcción de tu propia vida, ¿no? De tu propia objetividad en el mundo, no un sujeto, una identidad ahí, sino por tu propia objetividad en el mundo, tu interrelación con el mundo, pues evidentemente a mí me parece que tiene un efecto precisamente de apropiación, ¿no? De apropiación de esa gracidad, y lo que realmente me sorprende es que eso sea algo deseable. O sea, a mí lo que me sorprende es que hayamos llegado a desear eso, a desear a alguien que decida por nosotros todo el rato, cuando la adolescencia consiste en no querer que nadie te diga lo que hacer, ¿no? Entonces, en este caso, lo que me sorprende precisamente, no me sorprende que ir a un hotel de lujo o ir de compras y comprarte un vestido bonito sea algo deseable. Pero sí que me sorprende que una tecnología que te vuelve un niño pequeño sea algo deseable, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que creo que ahí, o sea, en este libro lo que yo intento es dar esos fundamentos por los que quizá queramos desadherirnos más del capital de lo que nosotros mismos pensamos. Quizá necesitamos ver hasta qué punto nuestra vida no nos pertenece y cómo reapropiarnos de la vida, de nuestra propia vida, ¿no? Pues, quizás realmente no deseamos esto, porque justamente lo que has dicho tú al final, ¿no? Que hay muchísimos movimientos que se están dando cuenta, ¿no? Ahora, pues sobre todo con la cuestión de la adicción, porque evidentemente yo he sido, bueno, ahora soy profesora de escuela de adultos, pero siempre he sido profesora de secundaria, siempre digo porque hace 20 años que soy, y para mí eso ya es siempre. En los propios adolescentes, cuando les planteabas cuestiones como ¿os gustaría que desaparecieran las redes sociales? Y te decían que sí, pero era un sí rotundo, sí, porque viviría más tranquilo. Si no estuvieran, viviría más tranquilo. Claro, al mismo tiempo no, es su vida. O sea, ¿cómo haces compatible esas dos cosas, ¿no? Que sea algo que odias porque te hace sentir mal constantemente, ¿no? Te hace buscar constantemente la aprobación, te ocupa la cabeza de tal manera que se convierte en una obsesión. Pues es una relación de dependencia, como otras millones de relaciones de dependencias que tenemos los seres humanos, que sabemos lo que no nos conviene y estamos en ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, creo que en el libro lo que intento es precisamente eso, ¿no? Dar una especie de fundamentos por los que a nivel, a nivel individual, en este caso no individualista, sino singular, individual, tenemos de sobra justificada digamos, nuestra desadhesión, ¿no? a la idea de progreso. Y bueno, y con esto yo creo que ya terminamos. Muchísimas gracias por venir.